Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Discurría el año 73 de nuestra era cristiana. En aquellos momentos, una legión romana, la 10ª de Roma, se disponía a lanzarse con todo su poderío militar sobre una fortaleza ubicada en un altiplano, de nombre Masada. Sobre aquella meseta, sobre aquellas rocas agrestes, en aquella fortaleza, allí estaban los judíos celotes. Tras sus muros tomaron una suprema y trágica y fatídica decisión. En lugar de rendirse a las tropas de la Roma imperial y someterse a las represalias y esclavitud de Roma, eligieron la muerte. El sacrificio de los celotes, caracterizados por la vehemencia y la rigidez de su integrismo religioso, quedó resaltado por el historiador judío Flavio Josefo. Según Josefo, su jefe, Elazar ben Yair, pronunció un heroico discurso. Nos aguarda la esclavitud y el tormento si el enemigo nos toma con vida. Por tanto, ya que fuimos los primeros en oponernos al yugo romano, seremos los últimos en acatarlo. Considerad que nos asiste la fortuna, pues nos es dado elegir nuestra muerte. Muramos libres gloriosamente, rodeados por nuestras esposas e hijos. Pasaremos a la posteridad por haber arrebatado el premio de las manos del enemigo romano, dejándole como único triunfo los cadáveres de quienes eligieron ser sus propios verdugos. Ben Yair ordenó que se quemara toda la fortaleza, excepto las copiosas reservas de alimentos, pues los celotes deseaban demostrar que actuaban por orgullo y convicción, no por desesperación. Después los casados sacrificaron a sus familias. Los supervivientes eligieron por suerte a 10 hombres que matarían al resto de la guarnición. Estos 10 volvieron a echar sus suertes sobre quién de ellos eliminaría a los demás. Por fin, el último se suicidó. Cuando los romanos escalaron y con mucho sacrificio y esfuerzo las murallas, no hallaron sino que cadáveres de los celotes muertos. Josefo ya escribió lo siguiente: cuando los romanos contemplaban las hileras de cadáveres, no prorrumpieron en gritos de alegría, sino de admiración con respeto la noble resolución y el modo en que la habían realizado, sin vacilaciones y con desprecio absoluto por la muerte. Los datos ahí están. De los 967 judíos, solo 7, 2 mujeres y 5 niños sobrevivieron para narrar lo acontecido. Salvaron sus vidas porque se habían escondido en una terma. Y los romanos, al hallarlos, quedaron tan asombrados que les perdonaron la vida.
Masada constituye, por tanto, una de las grandes gestas llevadas a cabo en la historia por quienes no transigieron en su independencia. Pero durante mucho tiempo se desconfió de este suceso, ya que el único relato del mismo se debía a un judío que estuvo lejos del escenario de la contienda. Pero hay datos porque la década de los años 60 del siglo XX, concretamente en el 1963, en una de las excavaciones más difíciles que se han realizado en la historia de la arqueología, 5.000 voluntarios de todo el mundo comenzaron a trabajar bajo las órdenes del profesor Yigael Yadir, máxima autoridad israelí en cuestiones de arqueología. Y es que Masada se asienta sobre la plena eminencia de una roca de 9 hectáreas de superficie que preside la llanura de Judea, cercana al Mar Muerto. Recordemos datos porque, por ejemplo, hay que recordar que poco antes del nacimiento de Jesús el Cristo fue fortificada y convertida en ciudadela por Herodes el Grande, rey de los judíos. Herodes, que vivía siempre en constante temor de ser traicionado, construyó grandes murallas y torres alrededor de la cima y excavó 10 enormes cisternas, cada una ella capaz de albergar, atención al dato, 34.000 metros cúbicos de agua para casos de asedio. La venganza de Roma fue terrible, y es que en el año 72 Flavio Silva, procurador romano de Judea, marchó contra Masada, al frente de una formidable legión, la Legión Décima. A principios del año siguiente tenía construido un muro alrededor de la ciudadela, o sea, la ciudadela fue cercada. Utilizó esta estrategia para que ningún hombre, mujer o niño pudieran escapar a la venganza de Roma. Después organizó la ofensiva. La única vía de acceso era un risco en el flanco occidental al que era preciso llegar salvando un desnivel de 27 metros. Para ello iniciaron la construcción de una rampa que al llegar la primavera estaba ya terminada. Para después ser unida al risco mediante un gran puente por el que los soldados romanos cruzarían para el asalto final. Solo era cuestión de tiempo y Masada estaba, podríamos decir, sentenciada. 19 siglos más tarde, los arqueólogos descubrieron testimonios del último día de los celotes, almacenes de alimentos que no fueron incendiados y monedas de bronce que se usaron como cupones de racionamiento. Debajo del suelo del mítico Masada había una pequeña sala ennegrecida por el humo y allí encontraron 14 pergaminos celosamente guardados que parecían corresponder a los años inmediatamente anteriores al año 73 de nuestra era. Contenían citas de los libros bíblicos Deuteronomio y Ezequiel. También encontraron escritos apócrifos. Un fragmento de cuero mostraba un texto semejante al de los pergaminos del Mar Muerto. La pregunta es, ¿qué hacían allí?
Aquel lugar estratégico que dominaba el flanco por donde irrumpieron las legiones romanas, se halló también la armadura de un oficial. A su lado aparecieron 11 trozos de cerámica, en cada uno de los cuales había escrito un nombre. Uno de estos nombres era Ben Yair. ¿Es posible que existiera un 11º personaje a la hora de echar las suertes de aquellos habitantes resistentes de Masada? ¿Es posible que ese 11º personaje fuera Eleazar Ben Yair? ¿Y que asistiera hasta el final de la tragedia y se matara con su propia espada? Un hombre de su talla habría aceptado sin duda este destino, ¿no? ¿Qué opinas? ...967 personas perdieron, sacrificadas sus vidas. En la actualidad tenemos que decir que Masada es conservada por Israel como un lugar sagrado, un lugar histórico, un lugar mítico y enigmático. Y cada soldado que ingresa en el ejército israelí formula el siguiente juramento: Masada no volverá a caer. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós. Sàpiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.